For the life every day and the people we got. For the hope that we have and the freedom we love. For the life every day and the people we got. For the hope that we have and the freedom we love. Das hier ist für meine Leute in Aktion, die sich umsehen und dort starten, wo sie wohnen. Ob in Rostock oder Kiew oder Warschau oder Zürich oder Oslo oder Warschau oder Rom. Die NPD fährt von Deutschland nach Tschechien, um mit der DSSS dort zu hetzen. Die dramatische Lage der Roma scheint sowas von normal im Ungarn von Orban. Wo willst du leben zwischen Sarrazin und Co.? Son las 11 por estos lares y nos despedimos de Les Compes de Agora Sol para redirigir estas ondas a Cantabria, desde donde queremos sumarnos a esta lucha por la extradición del compañero y luchador Gabriel El Pombo. Como nos sumamos a lo que se escuchaba en este contenido de lo que hemos llamado precadenazo y que escuchábamos a las 9 de la mañana. No pasarán, no pasarán. Y ahora sí, comenzamos con nuestra propuesta de cadenazo desde Radio Argallo, en el que le hemos pedido a nuestros programas que hagan un aporte desde sus temáticas, desde sus puntos de vista a este cadenazo antifascista de las radios libres. Por poner un poco en contexto, nuestros nazis locales, Alfonso I, han abierto un local pegadito a la sede de CNT en Santander. La xenofobia no deja en paz ni a los chavales y, como en otras partes del Estado, el fascismo sale a las calles contra los centros de menores, y no precisamente por ser cárceles, como salíamos nosotras en nuestros días. Y bueno, no sabemos exactamente cómo están siendo por vuestros lugares, pero en una manifestación del Santander convocada por Vox pudimos ver que llevaban un megáfono con pegatinas del Frente Obrero. Enemiga se amplía, todos en tu contra si tú luchas por la gracia, porque hoy el fascismo se llama democracia. Capitalismo tiene varias herramientas, democracia o dictadura, usa la que le convenga. Militares, policías, diputados, recuerda Adolf Hitler en las urnas fue votado. En tiempos convulsos el lenguaje populista gana afiliación, hablan de marginación, culpan a la inmigración. Unos con traje tienen escaño en las cortes, otros en la calle usados de fuerzas de choque. Ni una muerte más en manos de los fascistas, ni en la calle ni en los CIE, ni en las comisarías. Racismo y fascismo callejero o institucional, volvemos a gritar, no pasarán. Cuando vimos aquel megáfono, la verdad es que muchas de nosotras recordamos aquel vídeo medio hooligan del Núcleo Nacional llamando a filas al Frente Obrero aquel marzo de 2025. Y por aquí sucede lo mismo que sucede por otros lares. Fascistas que no quieren ser señalados como fascistas, aunque salgan a las calles levantando su zarpilla y aunque lleven pegatinas llamando al escuadrismo. Aunque usen pegatinas de Europa Fortaleza y salgan en manifestaciones en contra de las migraciones, cuando se les señala como fascistas salen a llorar a los medios locales, en nuestro caso es el periódico Alerta, a decir que ellos solo son padres, hijos y abuelos. Pero sabemos muy bien de quién son padres, de quién son hijos y quiénes eran sus abuelos. Pero nuestros programas han tenido a bien darnos otros puntos de vista, desde luego más culturales y con otras referencias. Y con esta música de fondo, que ya nos anuncia que ciertos amigos de Un Caballo nos van a dar su punto de vista en este cadenazo, os dejamos con los amigos de Artax. Buenos días, amigos de Artax. Hoy, cadenazo antifa en Radio Argallo.
Una humilde y breve aportación desde el subsuelo de Santander, amenizada con musicote del bueno. ¡Comenzamos! Wir kommen in schwarz, Dicker, mit paar Liter Ethanol. Keine Liebe für den Staat. Siamo tutti Antifa. 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 Ay. Cuenta la leyenda que por aquellos años en Cantabria, donde los festivales populares y autogestionados surgían como las setas, allí donde Liguña Punk existía aún, un grupo de anarquistas vascos tuvo una trifulca con unos revoltosos cantabristas indepes, por un fanzín que llevaba aquellos primeres que se titulaba Contra el antifascismo. En aquella época éramos unos criajes, y esto lo conocimos solo como habladuría de un viejo amigo de Artax, que por aquel entonces estaba afincado cerquita de la Alhambra. Victoria para Radio Almaina, un saludo para ellas. El caso es que el antifascismo está en auge dentro de los movimientos sociales, como aglutinante defensivo que es, capaz de abarcar a tantas distintas personas con pensamientos y métodos tan diferentes. Es normal que esté en auge, la situación lo requiere, no es por gusto, sino por supervivencia. Ahora bien, es importante darnos cuenta de que el antifascismo tiene sus límites. Muchas lo han señalado a lo largo de la historia y en el presente. Si queréis escuchar críticas al antifascismo, os podéis pasar por textos anarquistas como el comentado anteriormente, o con textos del ámbito autónomo, del ámbito comunista revolucionario, etc. Un ejemplo sería la crítica del historiador Agustín Guillamón sobre el contexto de la revolución social de los años 30 en el Estado español. Sin embargo, si no queréis meteros en textos sesudos, recientemente Escupiendo la Historia ha sacado un vídeo ameno, dinámico e interesante donde aporta su crítica. Se llama Unidad Antifascista y Colaboracionismo de Clase y lo podéis encontrar en YouTube. Wir kommen in schwarz, Dicker, mit paar Liter Ethanol. Keine Liebe für den Staat. Siamo tutti Antifa. 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 Aunque los amigos de Artax pensamos que es necesario tener todo esto en cuenta, también pensamos que nuestro día a día es más humilde y a menudo tener un análisis tan estricto hace que tengamos una práctica elitista, arrogante, porque traducimos el análisis macropolítico del pasado y del presente en identidad personal y aplicamos líneas rojas con las personas no por lo que hacen, sino por lo que decimos ser. Así que puestos al critiqueo, no vamos a seguir esta línea de crítica más política, sino vamos a centrarnos en otras observaciones más coloquiales, más cotidianas del antifascismo actual y específicamente a través de la observación de las redes, no en el Fediverso, no, en las redes que llevan esta panda de fachas que hay detrás de Facebook, Instagram, X, etc. Por cierto, que no todo lo que no nos gusta es fascista. Y es importante pensar en que si llamamos a todo fascista, entonces nada lo es. Por ello, hilar fino a veces nos puede ayudar a utilizar el apodo fascista no tanto como un insulto, sino como la descripción del abominable crimen que representan su propuesta de mundo. Siempre nos ha parecido muy explicativa, en pocas palabras, la frase de que el fascismo es capitalismo en decadencia. Pero lo cierto, amigos de Artax, es que somos muy ignorantes como para sacarle chicha y profundidad a esta cuestión en tan pocos minutos. Estás escuchando Cadenazo Antifa en Radio Argallo. Si aún no abandonasteis las redes del mal, las del capital, comprobaréis cómo el antifascismo opera de maneras distintas.
Por un lado hay una vertiente macarrilla que utiliza el insulto y la respuesta ante las hordas de fascistas, ultraliberales, rojipardos y otros reaccionarios. ¿Cuánto entendemos el desahogo y lo practicamos también en momentos de ansiedad, debilidad y reacción? Valga la redundancia. Pero Proyecto Una dice que así les hacemos crecer. Además, muchas críticas se basan en cuestiones nada defendibles para un mundo nuevo. Meterse con los putos nazis porque son pocos en una mani, porque su físico no se adapta a los cánones establecidos, porque no trabajan o porque son unos cobardes que no pelean con el honor que dicen mantener, son argumentos que guardan matices que refuerzan la miseria de este mundo. Por otro lado, hay una parte antifascista, generalmente bien intencionada y muy currante, más ligada al periodismo y a la investigación, muy obsesionada con enmarronar judicial y penalmente a toda índole de reaccionarios. Entendemos que es difícil acabar con la impunidad que estos personajes tienen en las calles, ya sean matones de desokupas, pseudoperiodistas o nazis, sin más. Pero también puede haber peligros en darles tanto bombo a nivel mediático y reforzar la falsa idea de esa juventud fascistizada de que están luchando contra el poder establecido y no lo verdaderamente cierto, que son sus propios seguratas. A veces se nos olvida que en las cárceles también hay personas y muchas veces pueden estar mucho más indefensas ante los elementos más violentos y convencidos de la internacional reaccionaria actual que nosotras en la calle. La verdad, amigos de Artax, dichas todas estas pinceladas fugaces e inconclusas, a las cuales les faltan muchas otras cosas que decir, lo que queremos para concluir es que si algo nos atrajo de pequeñas es luchar contra las injusticias. El movimiento Antifa, así como un antifascismo consciente de sus límites, son cosas súper buenas y nos dan esperanza cotidiana y nos recuerdan aquello por lo que empezamos a meternos en estas cosas, a intentar darle vueltas a cómo acabar con la opresión y la desigualdad, sin grandes máscaras ideológicas ni posicionamientos superestructurados. Todo lo que Trump, Orbán y Abascal quieran ilegalizar va por buen camino. Así que en ese sentido solo tenemos que deciros una cosuca. No os vengáis abajo, ¿eh? A pesar de lo jodido que está todo, también hay muchas cosas muy guapas a nuestro alrededor. No es cierto que toda la juventud es facha ni de lejos. No es cierto que el algoritmo sea perfecto. Como decía Sata, un muro es un muro y se puede derribar. No pasaréis. Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang. Cause I've been convicted of crime. I hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it working. I'm working, but I still got so terribly far to go. I can
committed crime, Lord, of needing, crime of being hungry and poor. I left the grocery store, man breathing, when he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, working, but I still got so terribly far to go. Pues con esta dosis de positivismo que nos deja el programa más crudo y tierno, a partes iguales, de Radio Argallo, nos vamos a meter en la sala de cine directamente, porque aquí está la aportación de Fuera de Campo. Estás escuchando el aporte de Radio Argallo al cadenazo antifascista de las radios libres, 8º cadenazo. Vuelve Fuera de Campo, comparte la contribución de Radio Argallo al 8º cadenazo de las radios libres ibéricas. Yo soy José y a mi lado, como siempre, está Dani. ¿Qué tal, Dani? Oli, bien. Acalorado, porque está haciendo un día de calor horrible. Ya. Bueno, Fuera de Campo es un programa de crítica de cine. No solemos ocupar normalmente de películas recientes, pero para este cadenazo nos retraemos al año 2002 a recuperar Minority Report de Steven Spielberg, no porque Spielberg y menos aún Tom Cruise sean antifascistas, pero porque bueno, la película tiene cosas que tristemente están de bastante actualidad y además con el tema del fascismo. Sí, al final es una película que adapta un relato de Philip K. Dick, que es alguien que trata en sus distopías futuristas pesimistas pues bastante nuestra asimilación de un mundo sometido e incapaz de salir de un sistema autoritario y opresor, ¿no? Sí, bueno, al final también, probablemente por eso y por un boom que ha habido en los últimos años, por a dónde va todo y cómo se está tratando esto desde la cultura pop, ha habido muchísimas adaptaciones de las novelas o de los relatos también de Philip K. Dick. Sí, incluso una serie que cada capítulo adaptaba uno de sus relatos. Bueno, pues vamos a hablar de un poco de qué va la película, ¿no? Sí, pues dale. Minority Report es pues una distopía donde ya el Estado fascista y policial lo que hace es un prepunitivismo, ¿no? No ya un castigo previo a que se cometan los crímenes, porque hay unos precops que son unos humanos que tienen predicciones de los crímenes que van a suceder en el futuro, y entonces se detienen a estos perpetradores del crimen antes de que puedan llegar a hacerlo, con la fe en un sistema que esto es cierto, ¿no? Y ahí juega todo ese entramado que Philip K. Dick suele proponer de esa paranoia, de la fe en ese estado y en sus métodos, y entonces pues ahí empiezan a verse unas grietas en las que igual esto no está del todo efectivo, ¿no? Y puede haber pues un punitivismo pues completamente violento y represor. Sí, bueno, yo aquí antes de nada, para la gente que ha visto la peli, pues salta a la vista que incluso tienen a estas tres personas, a los precogs, totalmente explotados, directamente conectados a una máquina, continuamente trabajando, pero sobre todo nos interesaba para este programa toda esta parte, como decía Dani, de este prepunitivismo que se puede hilar con este punitivismo preventivo, fascismos preventivos, de un estado de control y de seguridad, además normalmente externalizado a empresas externas que tenemos hoy. Sí, además desde un lugar que te vende como un sistema que funciona, ¿no? Que muchas veces es lo que resulta terrorífico en las ficciones distópicas de Philip K. Dick o de este tipo de autores, porque al final no hay este estado tan evidentemente opresor como hemos podido ver en otras distopías, sino que es algo que se entiende desde una justicia que te venden, que es para alcanzar ese estado de seguridad, ¿no? Que es algo que vemos actualmente con la hipervigilancia, cámaras, empresas de seguridad, que sí te venden el miedo de la ocupación, ¿no? Para justificar X acciones de hipervigilancia y de desajustes sociales muchas veces. Sí, totalmente de acuerdo, y esto probablemente ha ido ya a su máximo exponente en la vida real, no tanto ya los relatos de Philip K. Dick, con el uso de la inteligencia artificial como tecnología de control. Al final esto lo que hace también es un desplazamiento de la responsabilidad, porque se juega con la falacia de que la IA como tecnología matemática siempre va a dar respuestas
racionales y completamente objetivas, cuando al final tienen el sesgo de los datos con los que se ha entrenado, con cómo se ha hecho el software para que trabaje, porque ese software, esa inteligencia artificial, se hace con una intención, y al final lo que acaba haciendo es reforzar también un poco dentro de agudizando todo el profiling que lleva haciendo la policía, sobre todo en Estados Unidos, pero también en prácticamente cualquier estado, pues no todo este profiling para acusar y perseguir a la gente y aislar y marginar todavía más a todos estos elementos que se consideran indeseables, para que continúe el Estado con esa idea de tener un enemigo común para todas las personas y por todo lo demás bien. Y este enemigo común, pues lo que decías, ¿no? Los ocupas, también han podido ser los menas, los inmigrantes, cualquier cosa. Sí. Y además no es solo que estén como con este prepunitivismo, sino que es que además es esa centralización del poder en una serie de instituciones, empresas e individuos que malogran estas acciones que ya de por sí pueden ser cuestionables a su propio antojo y beneficio, ¿no? Para un objetivo, que en este caso en la película se plantea ese hiperneoliberalismo, ¿no? Porque también hay como un constante control a los individuos a través de marcas, ¿no? Que además se explicita porque está directamente Nokia, Gap, o sea, hay como un product placement en la propia película que a veces me confundía porque digo, o sea, está Spielberg criticando esto para haber recibiendo dinero publicitando estas marcas, haciendo una crítica de esto, sumándolo a todo el discurso del Estado fascista. No sé, como algunas cosas que no tenía yo muy claro por esto de ese Hollywood revisándose a sí mismo desde qué intenciones. Muchas veces las contradicciones de querer hacer una crítica dentro de las herramientas de, pues, como lo decías, ¿no? De Hollywood, de toda una industria. Sí, no lo tengo claro, pero bueno, es curioso lo que dices de toda esa externalización y ese capitalismo ultra neoliberal, porque no es tan lejano del mundo en el que vivimos ahora, y estábamos hablando antes de empresas extranjeras privadas, y es que esto es lo que está haciendo Palantir al final en todo el mundo. Empezó en Estados Unidos y con Israel y ahora está metiendo ya los tentáculos en todos los sitios. Sí, porque además es como una atención a atraparte a nivel individual, ¿no? Porque cuando entrabas a una tienda había como un holograma que te decía tu nombre y iba ya como a tus gustos tal, ¿no? Que en ese individualismo que en la propia película también peca un poco en esa parte moralista, ¿no? Que tiene la película de te planteo esta situación y la manera de salvarla es dentro del propio sistema. Este policía que es Tom Cruise, haciendo de Tom Cruise con su chupa de cuero, su capucha, como en todas sus películas, y su camiseta de tirantes debajo, esa salvación desde un individuo en vez de un aprendizaje colectivo, una revolución comunitaria. Y esto, ¿no? Que Kadik, más cuando habla en sus relatos, plantea ese lugar pesimista, pero no es tan moralista en su resolución. Sí, al final ahí se ve un poco todo la ideología tan randiana que tiene Tom Cruise en todos sus personajes, y que yo creo que todas las películas en las que participa pues lleva eso, ¿no? A ese superhombre que tira de todo, que se aleja del Estado, que se aleja de los demás, que él solo puede con todo. Sin embargo, volviendo al caso de Palantir, es una IA que se ha entrenado en todo el genocidio de Gaza por parte del ejército israelí, se está implementando en toda la represión policial en Estados Unidos, sobre todo relacionado con ICE, y se ha visto cómo, decías antes, ese aprendizaje colectivo, las estrategias que ha cogido la gente en las manifestaciones y para organizarse, ha acabado tanto un poco en Los Ángeles, pero sobre todo en Minnesota, ha acabado echando a la policía y venciendo en esas revueltas, que al final, bueno, pues venciendo que es vencer y que es perder en este caso, cuando probablemente haya habido muchísimas víctimas en toda esa represión. Sí, pero bueno, un movimiento y una lucha compartida de no renunciar a un mundo mejor, ¿no? Y quizá debería ser un momento de empezar a responder antes de que llegue a eso, porque en España está implementada en el Ministerio de Defensa desde 2023 y en Reino Unido tienen un contrato también con el Ejército y, lo que es muy preocupante, con el Servicio Nacional de Salud, que eso, claro, ya le da un acceso a unos datos de manera completamente indiscriminada, porque precisamente es lo que hacen estas IAs, agregar información de distintas fuentes para llegar a conclusiones y ayudar en esta toma de decisiones tan complejas y tan rápidas que tienen que tomar. Entonces, la verdad es que la realidad se está volviendo un poco un relato de Philip K. Dick en unas derivas, además, hacia más la extrema derecha, hacia más los neofascismos.
y, joder, asusta un poco y no sé cuál es la manera, pero quizá responder un poco antes de que se llegue a implementar. Pues sí, o por lo menos una toma de conciencia de a qué lugares, ¿no? A qué lugares posibles podemos imaginar que toda esta situación actual puede ir llegando y ver cómo ha sido ya imaginada y convertida en catástrofe. Entonces igual, pues, no sé, tomarnos un poco en serio algunas cosas. Bueno, no nos queda mucho tiempo para más. Ya, ¿no? Este ha sido un... Normalmente nos tiramos 1 hora y pico hablando de una peli. Sí. Pero bueno, la verdad es que, a ver, a mí la peli me gusta. Yo creo que tiene muchas ese momento cosas. americanada que a veces es un poco cansino, ¿no? Y bueno, es muy Spielberg, ¿no? Que tiene momentos desde muy oscuridad a un humor como muy ridículo, ¿no? Que hay un momento que salta por la ventana y cae como una postura como, ¿no? Pues estás caído, tienes la cabeza entre las piernas y donde ha caído es una clase de yoga futurista donde la gente está pues andando así con la cabeza entre las piernas. Y no sé, tiene como muchos momentos así como de gore, pero luego es como familiar y divertida, luego es mega heroica, luego tiene como algunos momentos que sí que es como muy, muy certero en esos paralelismos y análisis socioculturales que hace. Entonces, no sé, me parece como irregular y como que no la pillo. Y luego como que estéticamente tiene como un efecto como de glow de las luces altas y la parte sobreexplotada como con un halo constantemente, como que le da como un punto como dreamy o de ensoñación que no... Era muy también la época, los 2000. Sí, es muy, muy hija de su época a nivel estético. Entonces... Sí, es verdad que es un poco Frankenstein la peli. Sí, es muy Frankenstein. Bueno, pues nada, dejamos a todo el oyentariado con el resto de... del cadenazo antifascista y con el resto de los compañeros de Radio Gallo. Así Venga, que nada. un abrazo. Agur, chao. Y como bien dicen nuestros compañeros, pues vamos a continuar con este cadenazo. Vamos a pasar de estas reflexiones que pasan desde lo mainstream a lo colectivo, a distopías, a encontrar ese fascismo tecnológico y nos vamos a ir a algo un poquito más terrenal. De la mano de Herrero Crítico, vamos a ver, mejor dicho, vamos a escuchar la aportación que nos vienen a traer desde otras islas. Somos las hijas de la noche, el comando que no quieres que te aceche, las desviadas, las molestas, las locas, las que se han cansado de callarse la boca. Somos letras de la migrada, somos las que no se rinden jamás. Estás escuchando el cadenazo de las radios libres contra el fascismo. Un día de misión conjunta para recordar que nuestra libertad no se mendiga, se defiende. Mientras la guerra mundial sigue expandiéndose y el declive energético avanza, nos dirigimos a nuestros amigos surrealistas dispersos por el mundo entero. Y como en los grandes naufragios, les indicamos nuestra posición exacta, a 43 grados 28 minutos de latitud norte y 3 grados 48 minutos de longitud oeste. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Estamos en el podcast más internacionalista, desesperado y utopista del mundo. Emitiendo desde Radio Argallo. Presenta Herrero Crítico. Aquí Herrero Crítico, aportando nuestro granito de arena contra el fascismo. Vamos a escuchar material extraído del último programa del podcast Desde otras islas, en concreto un texto inédito de Pedro Prieto que se titula Mi prioridad nacional y que ha sido leído por Laura de la Fuente, y un extracto de la entrevista que mantuvimos en ese mismo programa con Freddy Ramírez. Aprovechamos la ocasión para preguntarle por la presencia del fascismo en el ámbito rural, pues dado el declive energético global en el que nos hallamos, tenemos sospechas de que a la larga el fascismo que viene
Va a ser un fascismo que apueste por la ruralización, un fascismo que se haga cargo de la escasez energética y de la escasez de determinados recursos minerales esenciales, y que incluso rechace el industrialismo y el mito del progreso. Mi prioridad nacional. Un texto de Pedro Prieto. Me levanto cuando suena el despertador inteligente o smartwatch chino de Xiaomi, que me indica de todo, desde mi presión arterial hasta el norte haciendo de brújula por si me desoriento. Salgo de mis sábanas de algodón 100% egipcio, me preparo un café colombiano en mi cafetera italiana, mientras escucho las noticias de la mañana en mi televisor Samsung coreano. Salgo a la calle y conduzco mi coche Dacia Logi, fabricado en Rumanía, segunda marca de la multinacional francesa Renault. Llego a la oficina y me engancho al ordenador Hewlett Packard, fabricado en Singapur. El router de la oficina es de Huawei y la fibra óptica que ha suministrado e instalado Movistar también es china. Accedo a la estadounidense Gmail para analizar los correos. Desayuno unos copos de maíz de la también estadounidense Crispies de Kellogg's. A mediodía voy a comer a un restaurante cercano, donde me ofrecen un menú del día consistente en un primero de ensalada de tomate, lechuga, cebollas y aceite de oliva, según ellos virgen extra, y vinagre, y algo de atún migado. Eso sí, casi todo creo que español, aunque sospecho que las verduras las han recolectado inmigrantes marroquíes en invernaderos del sur de España, y el atún ha sido pescado seguramente en un banco sahariano por pesqueros españoles con tripulación senegalesa impulsados por motores Volvo Penta, creo que suecos. De segundo me pido una rodaja de merluza que ha sido pescada en el Atlántico Sur, y de postre debo elegir entre un plátano de Costa Rica, que es más barato que el canario, y el dueño del restaurante no anda para detalles menores, o elijo uvas que veo a contratemporada que vienen sin pipos desde Perú. Vuelvo a casa y subo en el ascensor marca Otis, que aunque parezca alemana es estadounidense. Recibo y atiendo llamadas en mi móvil o celular de marca Samsung coreana. Por la tarde voy al centro comercial de la francesa Carrefour a hacer la compra. Utilizo las escaleras mecánicas y me fijo que son de la marca Schindler, Suiza. Compro mandarinas de Marruecos, patatas de Israel, pan cuyo trigo seguramente viene de Argentina, espárragos de China, los ajos sí son de Pedroñeras. Pido una bolsa de plástico porque se me olvidó la mía e intuyo que viene de un petróleo que no es nacional. Voy a la gasolinera de bajo coste de Carrefour y charlo con el empleado al que han instruido para que trate de vender gasóleo del caro. Supongo que de momento es un gasóleo que ha salido de alguna refinería española que habrá importado el crudo de Nigeria o Guinea Ecuatorial o del Golfo Pérsico, porque petróleo nacional no tengo. Llego a casa cansado y preparo una ligera cena con el gas natural que me ha llegado por tubería de la comercializadora, y mientras salta la llama azul me pregunto si ese gas vendrá de Argelia o ahora incluso de Estados Unidos. Me tumbo en un sofá de la sueca IKEA y pongo el telemando nuevo. El original de Samsung se había roto y compré uno universal y veo que es de Singapur y que las pilas son de Duracell, y ya no sé si el dueño de esta empresa es Procter & Gamble o de Buffett. Hoy me ofrecen varias opciones. Puedo entrar en Netflix, una plataforma controlada por el fondo BlackRock, y ver unas series, o conectarme para ver la eliminatoria de la Champions, donde el Atleti se enfrenta al Arsenal. Al fin, un equipo muy español y mucho español. Me preparo una cervecita de la holandesa Heineken, bien enfriada en mi frigorífico alemán Miele. Ya estoy deseando poder gritar de una vez eso de yo soy español, 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 y el a por ellos, oe, oe, oe. No hay nada como la prioridad nacional. Primero nosotros, después nosotros y después nadie. Presenciamos pues un auge actualmente, sobre todo en Europa, un auge de la extrema derecha, y en el mundo rural, quizás más en Francia que en el Reino de España, pero en el mundo rural, curiosamente, hay grupos, pequeños pero los hay, que desde el fascismo se hacen consciente del decrecimiento en el que ya estamos,
son grupos antiindustrialistas incluso, que defienden la ruralidad, pero claro, siempre pues defendiendo a la vez pues la nación, la patria y pues todas las cuestiones identitarias, ¿no?, que caracteriza a estos grupos. Yo te quería preguntar si en el ámbito rural en el que te mueves o te has movido, has visto presencia de grupos claramente fascistas que defiendan proyectos similares al tuyo. Pues sinceramente por aquí no se da, no conozco gente que consciente del colapso o del decrecimiento, que abogan por el decrecimiento o algo así, que sean de corte fascista. Aquí está el fascista clásico, o sea, el fascista clásico castellano. Que, bueno, esto no quiero hacer una descripción, pero todos sabemos que con su tractor, echando veneno, echando glifosato, contratando mano de obra migrante para la cosecha y votante de la ultraderecha, español clásico, ¿no? Eso es más o menos lo que hay por aquí. O sea, gente que no tiene, con una agricultura basada en la agroindustria y el veneno. Y pues ese es el que tenemos por aquí. Bueno, pues eso. Hay muchos nazis, hijo de puta, que se están poniendo de moda en la capital, Santander. Y bueno, y no todos los pelados son nazis. Pedir la documentación siempre, a ver de qué van. Porque no vale de nada raparse la cabeza si no se tiene la adentro. ¡Nazis! Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait batean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Con KDK se despedía Herrero Crítico y KDK sonando como siempre sonó desde un casete. Y nos toca ir cerrando y antes de finalizar este cadenazo con un programa de música para aburrir, en el cual nos deja una selección de música antifascista, nos queremos despedir. Y lo primero es decir que nos vamos muy orgullosas de formar parte una vez más de estos cadenazos de las radios libres. Radios que son todo un referente y que no solamente son las vecinas, sino que va mucho más allá y podemos sentirnos muy contentas y orgullosas de estar en parrilla con radios de Avia Yala.
Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por formar parte de estos programas, de estas parrillas. Muchas gracias por la resistencia de todas las personas que nos estáis escuchando y que formáis parte de cualquier movimiento antifascista y podéis llevar a todas vuestras colectivas y a vuestros barrios y a vuestras vidas este antifascismo tan necesario hoy en día. Todos estos discursos que vayan desmontando todos los bulos que van formando la derecha más reaccionaria. Os queremos mandar mucha fuerza, mucho ánimo y deseamos que lo reaccionario no rebaje vuestro discurso. Y por supuesto queremos saludar a nuestras compas de Ruedo Feminista que nos cogen el relevo en este cadenazo. Así que desde aquí se despide esta pájara que ha tenido el placer de ser la narradora de hoy y poder unir todas estas historias y todas estas reflexiones en torno al fascismo y al antifascismo. Desde Cantabria os mandamos un saludo de resistencia. Nos seguimos escuchando en las ondas y os dejamos con música para aburrir, para después irnos con Ruido Feminista Radio. Muy buena mañana. Non da manuala, ikasteko rituala, aurkituko alde kuinetako printza ideala. Non da manuala, ikasteko rituala, aurkituko alde kuinetako printza ideala. Ez nabingeran eskazarra, iritsi da eguna, telefonoak duetara. Nirekin horreitu zara, lenduenak amestu. Música para aburrir en el cadenazo antífono. Galopar, Rafael Alberti y Paco Ibáñez. Las tierras de España, las grandes, la sola desierta llanura. Galopa caballo cuatralgo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Canto de Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Staka, de Chuisiak. Mentre el sol esperava i els carros feien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats. Si no podem desfer-se'n, mai no podrem caminar. Si és girem tots allà cauran i molt de temps no pot durar. Segur que tomba tot.
que llover, de Pablo Guerrero. Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, que es tiempo de vivir y de soñar y de creer, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Al vent, de Raymond. Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món. Gallo rojo, gallo negro, de Chicho Sánchez Ferlosí. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Para la libertad, de Joan Manuel Serrat y Miguel Hernández. Para la libertad, sangro, lucho y pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida, y aún tengo la vida. ¿Qué quiere esta gente? De Maribel Mar Moneo. De matinada han trucat, la llei una hora assenyala, ara l'estudiant és mort, i és mort d'un truc a trenc d'alba que volen aquesta gent, que truquen de matinada. Chori a Chori, de Mikel Laboa. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite. Grándola Vila Morena, de Seca Afonso. Grándola Vila Morena, terra de fraternidade,
o povo é quem mais ordena. Dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Viva la 15ª Brigada de Cristi Blur. And 10 years before I saw the light of morn, a comet ship of heroes was laid. From every corner of the world came sailing the 15th International Brigade. They came to stand beside the Spanish people, to try and stem the rising fascist tide. Franco's allies were the powerful and wealthy. Frank Ryan's men came from the other side. Even the olives were bleeding as the battle for Madrid had thundered on. Truth and love against the force of evil, brotherhood against the fascist love. La Quinta Brigada, no passer on the pledge that made him fun. Adelante is the crier on the hillside. Let us remember them tonight. Estás escuchando el cadenazo de las radios libres. Vamos por el 8º y hoy hablamos de antifascismo.